Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Tenemos 3 semanas sin vernos. Agradezco a los que me mandaron saludos. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones. Yo también. Vamos a retomar el curso. Voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que surgieron eh, relacionadas con la última tarea y las vamos a ver en el desarrollo del tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nuestro tema es, lo voy a poner aquí. Es el tema número 22, o la sesión número 22, mejor dicho. Y vamos a ver causa suficiente y causa necesaria. Ya casi terminamos con esta unidad 4, que es de las más largas. Y ya lo que sigue es prácticamente de bajadita hacia el final del curso. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los criterios para la evaluación de la relación causa-efecto. Ustedes recuerden que estábamos hablando de la teoría de la causalidad. Hablamos en principio platicamos acerca de Roberto Koch, después hablamos de los postulados de Koch-Henle con la modificación que hizo Henle, y después hablamos de los postulados de Evans, de cómo ya no eran tan estrictos como los postulados de Koch, que eran muy cuadrados, sí, no, y si no, entonces no, etcétera. En cambio, Evans es un poco más relajado, habla de proporciones, siempre y cuando la proporción sea más alta entre los expuestos que los no expuestos, o la proporción de expuestos sea más alta entre los enfermos y los no enfermos, etc. Entonces, vemos una teoría de la causalidad mucho más relajada, eh, pero otra parte teórica, otro elemento teórico que le da sustento eh, a la evaluación de la causa-efecto, son los criterios de Brandorf-Hill. Y estos criterios son los siguientes. El primero se refiere a la temporalidad. Esto lo habíamos visto ya desde que hablamos de Roberto Koch. ¿Se acuerdan la broma de solamente cuando un médico va delante del féretro de su paciente, podríamos decir que la causa antecede, mejor dicho, eh, cuando el féretro va delante del médico, mejor dicho, es cuando podemos decir que el efecto antecede la causa. De ahí en fuera, no. Y a esto se refiere esto. La temporalidad dice que la causa siempre debe de anteceder al efecto. No puede ser que alguien muera y minutos después alguien dispare el arma. Tiene que ser antes. ¿Okay? Es tan simple como esto. La correcta temporalidad debe ser el primer y más importante criterio de causalidad. Si esto no ocurrió antes del posible, mejor dicho, del efecto que estamos analizando, no puede ser la causa. Punto. Ya. Esto es válido cuando hacemos ensayos clínicos, cuando hacemos estudios de cohorte, así cohorte, no corte, sino cohorte. Ya platicaremos qué son las cohortes. De entrada les anticipo que son grupos de soldados romanos. Lo platicaremos, insisto, más adelante cuando estemos viendo los diferentes tipos de estudio, pero son simplemente grupos que se exponen a los mismos factores de riesgo. Gente que acampaba en determinado lugar, comía lo mismo, iba a los mismos prostíbulos y por consiguiente se enfermaban de lo mismo. A eso se le ha llamado cohorte. Ustedes han oído hablar quizás de las cohortes generacionales, de toda la gente que nació en 1990 o en 1900. Ustedes deben haber nacido por ahí del 99 o del 2000, una cosa así. Entonces, son la cohorte generacional del año 2000 o de la cohorte generacional del año 99, etc. O una cohorte son los fumadores y los no fumadores, entonces la cohorte son los fumadores y otra cohorte son los no fumadores. Es decir, grupos que se exponen a los mismos factores. En fin, lo vemos también, ya lo analizaremos después en estudios de causa y controles, que son más bien estudios retrospectivos, o también en estudios transversales como los de prevalencia, de los que de alguna manera ya hemos platicado. Entonces, bueno, otro de los criterios, mejor dicho, de Brandorf-Hill es la fuerza de asociación. Y esto se refiere a la magnitud de la razón de las proporciones de incidencia. La magnitud de la razón de las proporciones de incidencia. O sea,
el riesgo relativo, el que nosotros ya conocemos como riesgo relativo. Y entonces, en la medida en que es más grande el riesgo relativo de los expuestos que de los no expuestos, entonces tenemos nosotros una asociación. Es el ejercicio que hicimos. Y ahí decían ustedes, bueno, pero ¿cómo interpreto esto? Tengo intervalos de confianza. Esos intervalos justamente tenemos nuestro valor crítico, ahí está en la diapositiva, nuestro valor crítico es 1, entonces menor a 1 o mayor a 1. Pero tenemos normalmente un dato, cuando hacemos la simple división, obtenemos un valor de 5.6, por ejemplo, en el caso del ejercicio que hicimos del helado de vainilla. Pero esto es mayor o menor, podemos decir, bueno, sí es 5.6, es mayor, pero habíamos encontrado unos datos por ahí de 1.4, 1.5, 1.7, 1.1. Es mayor a 1, estrictamente hablando. Sí, pero cuando nosotros calculamos un intervalo de confianza con un, por ejemplo, en el caso de nosotros lo manejamos con un 95% de confianza. Si fuera de 99, esto sería más ancho. Mientras más confianza tenemos, es más grande el intervalo. Mientras menos confianza, es más pequeño. Y entonces comparamos, ¿sí? Si esto es menor a 1, este es 1. Si es menor a 1, mayor a 1 o igual a 1. Igual es que el 1 esté en medio. Así es como se interpreta. Esa es la interpretación. Sí, para aquellos que decían, bueno, es que no entiendo cómo es la interpretación. Un riesgo, si es mayor a 1, significa que sí hay una fuerza de asociación. Aquí está, claramente escrito, mayor a 1, ¿sí? Inclusive el valor más alto del riesgo relativo es menor a 1, pues entonces no hay, no es significativo, ¿sí? Es decir, si el 1 está en cualquier parte en medio del intervalo, el resultado es no significativo. No hay una asociación causal. Si todo, el menor y todos los demás datos hasta el mayor, son mayores que 1, entonces hay una asociación positiva. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que en la medida en que esté presente el factor, va a estar presente el efecto, ¿sí? Fumar produce cáncer, ¿sí? Otros factores están por acá abajo, ¿no? Sentarse en un sillón en la sala, tener un gato a un lado, son factores que no producen cáncer, hasta ahora que sepan, ¿no? No producen y están aquí, o sea, no hay asociación entre ellos, o inclusive no haber fumado tabaco nunca en la vida y llevar una vida sana, una buena alimentación, etcétera, puede inclusive llevarnos a estos niveles. No tenemos una asociación negativa, ese es el otro posible resultado, que es una asociación negativa que sí está asociado, pero inversamente. Hay un factor protector al tomar cierto tipo de medidas, ¿sí? Esto lo vemos sobre todo con vacunas o con la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso de gel, lavarse las manos, nos van disminuyendo el riesgo significativamente, ¿sí? Entonces, la fuerza de asociación está ligada justamente a este valor del riesgo relativo o del RPC, dice aquí razón de productos cruzados, que nosotros conocemos como razón de momios, habíamos dicho que es uno de los nombres, o es también OR, ¿sí? No voy a hablar ahorita de porcentaje de riesgo atribuible, nada más tómenlo en cuenta. Es otra de las formas de medir el riesgo. Es la diferencia de uno más. Es eso. Pero no voy a entrar en este detalle. Otra parte es la dosis respuesta. Dice curva con gradiente, relación, causa, efecto, mayor intensidad o tiempo de exposición, mayor magnitud del efecto. Ok, fumar mata. Pero no lo mismo fumar un cigarrillo al día que fumar 10, que fumar 20, fumar 30, el riesgo va siendo más alto y entonces se incrementa, hay una dosis respuesta, ¿sí? No es nada más, no, ya fumaste un cigarro en la vida, te vas a morir de cáncer. No. A mayor exposición al factor, el riesgo de que se presente el efecto es más alto, ¿sí? Una vez saliste sin cubrebocas, ese día te vas a morir. No, no es así, ¿sí? Es número de veces en que no usamos correctamente el cubrebocas, distancia cada vez menor con una persona con la que estamos hablando, tiempo que permanecemos con ella, es decir, hay un gradiente, ¿sí? No es sí o no. Si tú usas el cinturón de seguridad 99 de cada 100 veces, estás disminuyendo el riesgo 99 veces. Es que el único día que no traía
el cinturón de seguridad fue el día en que me pegaron. La probabilidad es muy baja, puede ocurrir, ¿ok? Pero hay una dosis respuesta, siempre. Son de acuerdo a los criterios de Branford Hill. Consistencia. ¿A qué se refiere? El hecho de que en diferentes circunstancias, con diferentes diseños, en diferentes poblaciones y por diversos investigadores se encuentra asociación entre las variables estudiadas como causa-efecto. ¿Sí? No importa cómo hagas el estudio, no importa quién lo haga, no importa. Siempre o la mayor parte de las veces los resultados nos llevan a lo mismo. ¿Sí? Eso es la consistencia. Especificidad. Solamente es aplicable cuando la causa considerada es individual y no es aplicable a los modelos multicausales, siendo de difícil uso. ¿Qué es un modelo multicausal? Más adelante vamos a ver modelos multicausales, pero en general tenemos que pensar que las enfermedades difícilmente son unicausales. ¿Qué quiere decir esto? Es muy raro que haya una sola causa de enfermedad. A veces sí, ¿ok? Podemos decir, bueno, si te mató una bala, la bala fue la que te mató. Sí, pero hay una serie de factores adicionales que tienen que ver con por qué te dispararon a ti, ¿sí? ¿Por qué no dispararon a otro? ¿Por qué estabas en un lugar donde había riesgo? No quiere decir que tú seas culpable, simplemente el riesgo es más alto, ¿ok? A determinadas horas del día, en determinadas zonas de la ciudad. Todos estos riesgos de morir por una bala se pueden incrementar y se conocen. Entonces nosotros podemos establecer esta especificidad, pero es menos clara cuando es multicausal. Entonces tenemos que ver cómo se maneja esto, ¿no? Y plausibilidad o credibilidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las conclusiones, esto también lo dice Evans, eh, que haya una lógica biológica y epidemiológica con respecto a la causa. Es que yo creo que la causa del problema, la causa del COVID son las antenas 5G, porque es que yo vi que donde pusieron antenas 5G la gente se enfermó. Sumamos que fuera cierto. ¿Es realmente esa asociación una asociación causal o es simplemente una asociación por otro factor? ¿Sí? Por ahí se dijo que COVID-19 era una enfermedad de ricos. Tal vez en principio, pero eran los que tienen oportunidad de viajar. Pero no es porque fueran ricos, sino es por la oportunidad de viajar. Si tú no eras rico y te mandaron de tu trabajo a China, estabas en Wuhan, en el monte del brote, oye, pero no soy rico, ¿y por qué me dio? Porque estabas ahí, punto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver que realmente la asociación, y ahorita lo vamos a ver más adelante, esté ligada, o sea, el efecto que estamos nosotros analizando, el factor que estamos analizando, esté ligado al efecto como tal. ¿Sí? Coherencia. La interpretación de una asociación que no esté en conflicto con el conocimiento de la historia natural y desde el campo de la biología sea razonable en su explicación. Es decir, necesitamos conocer o plantear cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo se desarrolla, por dónde entra, de qué órganos va, qué daño ocasiona, qué reacciones está ocasionando, etcétera. ¿Sí? Dice, para Hill es la ausencia de conflictos entre la información que debe ser tomada como evidencia para que la asociación sea considerada como causal. Es decir, es que no entiendo, el daño está en riñones, pero la vía de entrada es respiratoria. Bueno, si hay una explicación de cómo rayos llega la gente a los riñones, entonces quiere decir que sí pudimos seguir esto natural y que no hay ningún conflicto. Pero si no hay tal explicación, es que vi a unos perros en la calle teniendo sexo y entonces aborté. Pero, ¿cómo? No, es que sí, sí me pasó. Bueno, tal vez, pero fue por eso. Es decir, el hecho que haya una coincidencia o una simultaneidad o inclusive, no, yo los vi y una hora después, ahí está la temporalidad, sí, aborté. Bueno, pero fue por eso. ¿Existe alguna explicación? Y entonces tenemos que ver esta parte de la coherencia.
de la plausibilidad biológica y lógica, ¿sí? Y analogía. Y esta parte es donde podemos echar a volar la mente, pero con fundamento, ¿sí? Entonces, es donde tenemos que plantear teorías. Teorías basadas en situaciones similares. Es posible que sea una enfermedad causada por vectores, porque yo he visto que todas las enfermedades causadas por vectores tienen un pico en tal época del año, y aquí veo este pico, entonces voy buscando modelos similares que den una explicación al fenómeno que estoy tratando de analizar, para tratar de encasillarlo, encontrar un patrón. Es una enfermedad causada por vectores, decía yo, es una enfermedad causada por eh, consumo de alimentos, como el ejercicio que hicimos. Es una enfermedad causada por salir a la calle en determinada zona. ¿Qué es? Y entonces es donde tenemos que analizar nosotros, que ver nosotros si realmente hay una posible analogía, una explicación. Todo esto está integrado, ¿sí? Llegamos al meollo del asunto, que es esto de la causa suficiente y de la causa necesaria. Son dos conceptos que se parecen. Dice, causa suficiente precede al efecto estudiado y tiene la siguiente relación con el mismo. Si la causa está presente, el efecto siempre ocurrirá. La causa suficiente. Podríamos pensar, pues el agente causal es la causa suficiente. Pues no, porque en el caso de tuberculosis, la tercera parte de la población del mundo, es decir, de los 7.500 millones de habitantes, más o menos 2.500 millones, se estima que están o estamos infectados con Mycobacterium tuberculosis. Pero no desarrollamos la enfermedad. ¿Quién desarrolla la enfermedad? Los macrófagos, una vez que entra el Mycobacterium, lo envuelven, lo atrapan y no lo dejan, no lo sueltan. ¿Sí? ¿En qué momento lo sueltan? ¿En qué momento lo dejan? En el momento en que tenemos un problema de inmunidad, una inmunodeficiencia. Por eso está ligado tuberculosis al SIDA. Por eso está ligado a otro tipo de problemas, a uso de medicamentos que disminuyen la inmunidad, cortisona, etc. ¿Sí? ¿Cuál sería la causa suficiente? ¿El Mycobacterium o el Mycobacterium más una falta de inmunidad? Y de eso es de lo que estamos hablando. Es decir, no es solo el agente, sino una conjunción de aspectos. El agente, cuestiones del hospedador y cuestiones del ambiente. Mis bichos chillones. La causa necesaria, por otro lado, es el componente indispensable de la causa suficiente. O sea, sine qua non, sin el cual no. Es la causa sin la cual pueden estar todos los demás factores. Pero si no está Mycobacterium, puedes tener SIDA. Pero si no está Mycobacterium, no te va a dar tuberculosis. Entonces no es lo mismo ser causa necesaria que ser causa suficiente. ¿Sí? En epidemiología, la causalidad se define como la relación etiológica entre la exposición a un factor de riesgo y la aparición de un efecto consecuente. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, normalmente pensamos en la enfermedad, pero a veces es muerte. Hay quien se muere sin enfermarse. ¿Sí? Le dio un ataque cardíaco, entonces sí está enfermo. Pues a lo mejor no. A lo mejor le dio una embolia y en ese momento hubo una oclusión de vías coronarias y murió. No estaba enfermo. Sufrió un accidente cardiovascular. Punto. ¿Sí? A veces hay enfermedad, a veces hay muerte como efecto. A veces hay complicaciones de una enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad que podría transcurrir sin problema, se puede complicar. O la curación es un efecto también. ¿Por qué se curó? Ah, pues porque hizo determinada cosa. A mi hija le dio paperas, mi hija pequeña, cuando era pequeña, mi hija ya no lo es, más de 30 años, pero le dio paperas, parotiditis. Y un vecino que es de Jalisco, que él sabe de herbolaria porque nació con esos conceptos, me decía, no hombre,
Sale, ay, ¿cómo se llama? Esta cosa que es aloe. Bueno, estos magueycitos chiquitos, ahorita me acuerdo. ¿Cómo se llama? Sábila. Házale, córtale una penca de sábila, de ahí tengo, dice. Házale en el comal y lo más caliente que la aguante, para que la aguantes tú, en ese momento se la pones aquí abajo, dice, y se va a curar. Y yo, ya saben, científico, escéptico, esto es brujería que anda con este cuate, ¿no? Bueno, pasaban los días y ella seguía inflamada. Dije, bueno, ¿qué pierdo? Fui, corté la penca, la puse a asar. Dije, a ver, chaparrita, ven, tenía 7 años. A ver, yo ya la aguanto, sí, a ver, ahí te va, aguántame esto. Oh, está caliente, papi, sí. Ahí va del otro lado. A los 20 minutos ya estaba desinflamado. Entonces, ¿funcionó? Sí. Es un efecto. La curación es un efecto. Entonces, aquí es la causa de la curación. Los tratamientos y la prevención también se analizan desde este punto de vista. Podemos evaluar su valor. Podemos establecer asociaciones negativas y positivas. Si está asociado a, no está asociado a. Podemos plantear experimentos haciendo uso de estas mismas herramientas, no solamente enfocados a lo malo, sino también enfocados a lo bueno, ¿sí? Y por eso está aquí la protección o inmunización. Todo esto son efectos. Vacunar no es inmunizar. Vacunar es aplicar el inmunógeno, pero inmunizar es cuando realmente obtenemos una respuesta inmune de la población. Bueno, llegamos ahora al concepto de riesgo como tal. Hemos estado platicando de él, pero no hemos dicho qué es. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Normalmente hablamos de un evento adverso, algo malo. ¿Qué tan probable es que pase algo malo? ¿Sí? ¿Y qué es? Pues enfermedad, complicaciones, muerte. Y entonces el riesgo puede ser 0, que existe solamente en teoría, pero de ahí en fuera no. Y el máximo es 1. Pensemos que es un porcentaje, es el riesgo más alto, 100, pero se toma como 1. Entonces es de 0 a 1. El riesgo más alto es 1, como tal, como probabilidad de que ocurra algo malo. Cuando es 1, quiere decir que es el 100% seguro que va a pasar. Normalmente no hay una probabilidad o un riesgo ni de 0 ni de 100. Si nos encontramos con valores intermedios, con cierto rango de incertidumbre, entre tanto y tanto, normalmente, ¿sí? Y tenemos los factores de riesgo, que son todas las variables relacionadas estadísticamente con el fenómeno en estudio. Un factor que influye en la variación de la frecuencia de un fenómeno debe definirse como factor de riesgo, ya que determina la probabilidad de dicho fenómeno. Vamos a ver aquí cuáles son. Los factores de riesgo son conjuntos de fenómenos de cualquier naturaleza a los que se expone el individuo y de ellos depende la probabilidad de enfermar. Y tenemos tres tipos. Los factores condicionantes, que son los del agente propiamente dicho. Los predisponentes, que son del hospedador o del huésped. Y los determinantes, que son del ambiente. ¿Cuáles son los condicionantes? Cualquier característica del agente que tenga que ver con su patogenicidad o con su virulencia. ¿Sí? Capacidad invasiva, la toxigenicidad, todo esto. Los predisponentes o del hospedador, muchas veces la ocupación, la edad, el sexo, el técnico, la etapa en la que nos encontramos en la producción, si estamos hablando de vacas lecheras, en fin, todos estos son factores del hospedador. Y los factores determinantes o ambientales es época de lluvia, cuál es la temperatura, cuál es la pluviosidad, cuál es la duración de horas de la luz solar, todo lo que se les ocurre relacionado con el ambiente, ¿sí? Humedad ambiental, resequedad, presencia de vectores, todo esto, ¿sí? Son factores determinantes. Un indicador de riesgo es una condición o un fenómeno que pone de manifiesto la presencia temprana o tardía de la enfermedad. Es decir, nos avisa tarde o temprano que la enfermedad puede ocurrir, ¿sí? Tenemos todo este esquema, en la tarea viene esquematiza
Los tipos de asociación es esto. Hagan un esquema de esto. Dibujen. ¿Sí? Entonces tenemos que hay asociación, que puede ser no significativa o no significante, como le llaman aquí, o significativa. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista estadístico, esto lo resolvemos con una G cuadrada. Establecemos nuestro intervalo de confianza, 95%. Vale, ok. ¿Es o no es? ¿Hay o no hay asociación? Punto, ¿no? Y si la hay, ¿esta es una asociación causal o es una asociación no causal? Puede haber asociaciones no causales. ¿Sí? Está asociado, por ejemplo, la talla de un individuo a la genética, ¿sí? Pero también lo está el consumo de alimentos. Las personas que nacen, los noruegos son significativamente más altos que las personas que nacen en Yucatán, en promedio, ¿sí? Entonces, lugar de nacimiento determina estatura, es decir, si un noruego nace en Yucatán va a ser chaparrito, y si un yucateco nace en Noruega va a ser alto, o no tiene que ver el lugar de nacimiento como tal, ¿sí? Sino que hay otros factores asociados más bien a la genética. Entonces, el lugar de nacimiento no es un factor causal de la estatura, no está relacionado. Puede estar relacionado con la estatura, pero no está asociado desde el punto de vista causal. ¿Sí? No es de que eres yucateco, eres chaparrito. Yo tengo cuatro yucatecos que miden 2 metros y es real. ¿Sí? Y conozco también daneses, noruegos, suecos, que miden unos 60, unos 55 y que no son significativamente altos. ¿Okay? Y aparte de que tengamos una asociación causal, esta puede ser directa o puede ser indirecta. Es decir, a lo mejor si hablo de la genética, pues es directa. Pero a lo mejor si hablo del lugar de nacimiento, es indirecta. Ah, porque es que la mayor parte de la gente que nace en Noruega tiene una genética de, es indirecta. ¿Sí? Quiere decir que te vas a nacer allá y vas a ser muy alto. No. ¿Okay? Y aquí lo desglosamos. No significante, la relación entre dos categorías de eventos no es mayor de lo esperado por el azar. No lo es. Vamos a hacer después unos cuadritos para ejemplificar esto. La frecuencia de la aparición conjunta del efecto y del factor causal no es mayor que la que se produciría por casualidad. ¿Sí? Volados, echar las cartas, los dados. Significativa o significante. Estadísticamente la relación entre ambas categorías de eventos es mayor de lo esperado. Y hay una... Los dados están cargados para un lado. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Hay una dependencia entre dos o más factores. La ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que varía el otro. No implica necesariamente relación de causa-efecto. Pueden estar asociados, pero no necesariamente uno es la causa del otro. ¿Sí? En un estudio que hizo un colega en una cuenca lechera, estaba buscando leptospirosis y luego trató de encontrar cuáles eran las posibles causas de leptospirosis. Estaba haciendo su tesis de maestría, la expuso en el Departamento de Medicina Preventiva, y a la que la expuso llegó a la conclusión de que usar mandiles de hule y botas de hule y cubrebocas y guantes de hule estaba asociado a que no hubiera leptospirosis en las vacas y que no usar estos mismos implementos, o sea, el mandil, botas de hule, mandil de hule, cubrebocas y guantes, estaba asociado a presencia de leptospirosis. Entonces, a ver. Y él tenía una fuerza de asociación importante. Le decíamos, ¿cuál es la plausibilidad biológica? ¿Cuál es tu lógica? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Cuál es la historia natural de leptospirosis? ¿Por qué estás llegando a estas conclusiones? ¿Cómo lo explicas desde el punto de vista? Aquí están los números está bien, te creemos. Ya nos demostraste que estadísticamente están asociados. Pero esa asociación estadística no necesariamente es asociación causal. Y la parte que él tuvo que explicar. Había un factor confundido ahí. ¿Cuál es? Es que quienes usan botas de hule, overol
mandil, todo este equipo de bioseguridad, en las unidades productivas en donde se lleva a cabo eso, también cuentan con un programa de control de fauna nociva. Y ese es el factor. En realidad, no hay control de fauna nociva, hay menos leptospirosis. ¿Por qué? Porque la historia natural de la enfermedad dice que leptospira viene en la fauna nociva, en roedores. ¿Sí? Si están presentes, van a contaminar el alimento o el agua y es mucho más probable que los animales que consuman esa agua y ese alimento se enfermen. Pero es por eso, no por los mandiles, no por las botas, no, no. Es que están asociados. Si están asociados, ¿por qué mides esto? Pregunta directamente, ¿tienen o no, cuentan o no con un programa de control de fauna nociva? Ah, pues sí. Entonces, no todas las asociaciones significativas son asociaciones causales. ¿Ok? Muy importante. Y aquí está. Puede haber asociación estadística, pero no lógica entre el factor antecedente y el consecuente. Puede encontrarse una fuerte asociación estadística sin que ésta sea causal. Uno de los más importantes principios en el análisis de datos es que la presencia de asociación no prueba la causalidad. Efecto antes que causa se descarta. ¿Sí? La causa siempre tiene que anteceder al efecto. Presencia de una tercera causa provoca el efecto. ¿Cuál es la tercera causa? Pues el uso, o mejor dicho, tener programas de control de fauna nociva. ¿Okay? Factor causal o asociación causal. El factor antecedente causal es suficiente para producir el factor consecuente. Puede ser suficiente o necesario. Ya veremos eso. La tasa de incidencia de los individuos expuestos a ese factor debe ser diferente, superior, a la tasa de incidencia en los individuos no expuestos. ¿Sí? Y ahí sí hay causalidad. Asociación causal directa ocurre cuando el factor bajo consideración tiene la capacidad para producir el efecto sin la intervención de otros factores. Y eso lo veíamos en una diapositiva. Decíamos, el establo sucio puede generar brucelosis. El establo sucio no. Si no hay brucela, no hay brucelosis, aunque sea sucio. ¿Ok? Es una causa indirecta, pero no es la causa directa. Cuando el factor afecta a uno o más factores que son a su vez la causa directa de la asociación, son asociación causal indirecta. Se establece una red de causalidad con factores causales en distintos niveles de intensidad. Y llegamos ya a causa suficiente. Produce inevitablemente el efecto. Es multifactorial. Uno de los factores de la causa suficiente es causa necesaria. Es necesario que esté presente. Una enfermedad puede presentar varias causas suficientes con algunos factores comunes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y necesaria es condición obligada para que se presente el efecto. Si no hay virus rábico, no hay rabia. Si no hay brucela, no hay brucelosis. Si no hay bicobacteria en tuberculosis, no hay tuberculosis. ¿Ok? Si un factor causal es componente de todas las causas suficientes, entonces es una causa necesaria. Aquí está. Rabia paralítica bovina. Factores causales. Falta de globulinas específicas, inmunidad, no se va como. Condiciones climáticas, cierta época del año, altura, etcétera, ¿no? Sobre el nivel del mar. Presencia del virus, es un lisavirus, un raudovirus de la familia Lisaviridae, o lisavirus de la familia Rhabdoviridae, mejor dicho. Presencia del murciélago hematófago, porque es el que transmite la enfermedad. Presencia de carnívoros terrestres. ¿Qué tal si no hay murciélago hematófago, pero hay zorro, perro? Presencia de refugios. Sí. Y entonces vemos, no hay falta de globulinas específicas en el primer causa suficiente. Tenemos D, presencia de murciélago hematófago. B, condiciones climáticas y presencia de carnívoros, presencia de refugios. Y el C, que es presencia del virus. Presencia del virus está en todos estos modelos, ¿sí? A, B, D, falta de globulinas específicas, condiciones climáticas y murciélago hematófago. Falta de globulinas, presencia de carnívoros y condiciones climáticas. Presencia de refugios, presencia de carnívoros y presencia de murciélago hematófago.
Todas estas son causas suficientes para que la enfermedad se presente. ¿Cuál? Rabia paralítica bovina. ¿Cuál es la causa necesaria? La que está en rojo. La C. Presencia del virus o lisavirus. Esa es la causa necesaria. Si no está C, podemos tener A, falta de globulinas, F, presencia de refugios, E, presencia de carnívoros terrestres y D, presencia de murciélago hematófago. Pero si ninguno de estos trae el virus, la enfermedad no se da. Ojo. Y llegamos a nuestro cuestionario. ¿Qué tienen que hacer? Regresar y definir. En la presentación lo pueden encontrar. Ya les dije, de preferencia busquen estos conceptos en otra parte, fundamentenlo con literatura. Define los términos fuerza de asociación, dosis respuesta, consistencia, especificidad, plausibilidad biológica, coherencia, analogía, riesgo, factor de riesgo, indicador de riesgo. Elabora un esquema de los tipos de asociación, ya dijimos cuál y cómo, un mosquito hematófago. Explica la diferencia entre causa suficiente y causa necesaria y en la medida de lo posible ejemplifica causa suficiente y causa necesaria con base en el ejemplo de la enfermedad que tú mismo has venido desarrollando y no incubando, sino en el ejercicio, en las tareas que han estado haciendo. ¿Sí? Toman eso y ven cuál sería la causa necesaria y cuál sería o cuáles serían las causas suficientes para que se presente la enfermedad. ¿Ok? Esto es todo. Con esto terminamos nuestra sesión. Creo que no fue tan largo, un poco más de media hora. Y nos vemos el miércoles. Tengan, esta tarea es para entregar el miércoles. El miércoles seguimos con la siguiente sesión. Que les vaya muy bien. Fue un placer verlos de nuevo. Hasta luego.